La fábrica alemana, en agosto del último año de la guerra, no parecía una empresa industrial, sino un enorme hormiguero, donde la desesperación se mezclaba con la locura. Bajo los bombardeos, entre los escombros y el humo, los ingenieros parecían competir con la muerte, tratando de crear un arma que cambiaría el mundo. Fue aquí, en los talleres de concreto, donde surgió la idea de una máquina que no se parecía a un avión, sino a un depredador en posición vertical. No tenía alas en el sentido habitual, no tenía cola, ni siquiera tenía un fuselaje en la forma clásica. Solo un anillo giratorio, cuchillas y un cuerpo cilíndrico delgado, como si se evocara a la vida a partir de dibujos futuristas. El proyecto fue llamado Triebflügel, una palabra que sonaba extraña incluso para el oído alemán. Un avión capaz de despegar verticalmente, ganando altura directamente desde la calle de la ciudad destruida. Una máquina que se suponía que se elevaría como un cohete, girando sus 3 palas gigantes, hasta que comenzara un vuelo controlado. En el papel, parecía una maravilla de la ingeniería. En realidad, como un loco desafío a la aerodinámica misma. Pero los ingenieros sabían. No tienen tiempo, ni recursos, ni margen de error. Necesitaban crear las armas del futuro en un mundo que se estaba convirtiendo rápidamente en ruinas. La idea no vino de inmediato. Al comienzo de la guerra, se discutió la posibilidad de crear un caza de despegue vertical, que no necesitaría aeródromos destruidos por bombas aliadas. Pero entonces parecía un capricho. Ahora que los embudos altamente explosivos cubrieron toda Alemania y cada metro de tira de concreto podría ser borrado por una docena de aviones, el lanzamiento vertical de repente no se convirtió en una fantasía, sino en una oportunidad desesperada. Un dispositivo que se puede ocultar en un hangar, en un túnel, en una excavación forestal, subir al cielo en segundos, atacar y desaparecer antes de que el enemigo entienda de dónde viene la amenaza. En el proyecto trabajaron aquellos que ya participaron en la creación de aviones a reacción. Pero aquí les esperaba un desafío completamente diferente. El Triebflügel tuvo que despegar no debido al empuje de los motores, sino debido a la rotación del anillo con palas, en el que se incorporan turbinas a reacción en miniatura. Las palas se desenrollaron como misiles de crucero autónomos, convirtiendo el dispositivo en un helicóptero vertical sin hélice. Nadie en el mundo ha creado algo así. Nadie sabía si el hombre soportaría tal construcción. Pero el requisito de la guerra era directo. La máquina debe despegar, ganar altura, entrar en vuelo horizontal y atacar. El proyecto pasó por docenas de bocetos, cálculos y pruebas en los stands, pero ningún prototipo real salió al aire. Y, sin embargo, todos los que vieron los planos entendieron que si el tiempo fuera más largo, los aliados podrían encontrarse con algo que ni siquiera sabían que existía. El Triebflügel no se parecía a un avión, sino a un ser vivo que colgaba en el aire, girando sus alas como una enorme flor de metal. Los ingenieros creían que si el automóvil cobraba vida, se convertiría en una pesadilla para cualquier bombardero. En las habitaciones oscuras de la oficina de diseño, el olor del aceite de la máquina y el ozono de las lámparas que funcionan continuamente reinaba. Los ingenieros casi no salían, escondiéndose de la realidad, donde Alemania estaba perdiendo rápidamente tierras, fábricas y personas. Pero dentro de los muros de hormigón, crearon un dispositivo que se convertiría en un símbolo del renacimiento, aunque todos ya entendieron que este renacimiento sería de corta duración y desesperado. El Triebflügel no solo fue diseñado,
casi fue construido en papel a partir de las últimas esperanzas. Como si la idea misma de un luchador vertical pudiera detener el colapso de todo un país. Cada semana los planos se hacían más complicados. Era necesario resolver una tarea paradójica: crear un dispositivo que despega como un cohete, vuela como un avión y aterriza como un helicóptero, pero al mismo tiempo prácticamente no utiliza superficies aerodinámicas tradicionales. Todo el cuerpo era un cilindro alargado con estabilizadores minúsculos. La fuerza principal son 3 enormes palas, cada una de las cuales debería haber incorporado motores a reacción en miniatura. Girarían el ala, dando al aparato una fuerza de elevación como la de un helicóptero gigante, pero a la velocidad de una máquina a reacción. Nunca antes nadie había intentado crear un diseño similar, y nadie entendió si los pilotos podrían sobrevivir a un cambio brusco de régimen. El principal problema fue la transición del despegue vertical al vuelo horizontal. Los ingenieros discutieron por la noche. ¿Cómo hacer que las cuchillas giratorias disminuyan la velocidad sin destruir el casco? ¿Cómo garantizar la estabilidad del dispositivo en una pendiente aguda? ¿Cómo podrá el piloto orientarse cuando la máquina gire alrededor de su eje? Todas estas preguntas colgaban sobre el proyecto como enormes sombras, privando de sueño a aquellos que aún intentaban mantener el sentido común. Pero cada nuevo fracaso los empujó hacia adelante. Ni los bombardeos, ni la escasez de materiales, ni los informes desesperados del frente pudieron detener el trabajo. El proyecto evolucionó tan rápido que los ingenieros a veces no tuvieron tiempo de registrar los cambios. Las cuchillas se alargaron, luego se acortaron. El cuerpo se espesó. Luego se volvió más delgado para reducir el peso. Los materiales fueron cambiados por otros más primitivos. Los recursos estratégicos prácticamente desaparecieron. Las aleaciones ligeras fueron reemplazadas por acero grueso, lo que inmediatamente aumentó la masa. Pero nadie podía abandonar la idea. El Triebflügel no se convirtió en una simple máquina. Se convirtió en un símbolo de resistencia al hecho mismo de la derrota. Un símbolo de esperanza inventado en la hora más oscura de la guerra. Mientras los trabajadores intentaban construir una maqueta de tamaño completo, los ingenieros realizaron pruebas en los stands, lo que obligó a los modelos a girar a gran velocidad. La habitación estaba llena de crujidos de metal, el olor a alquitrán quemado y el traqueteo de las turbinas. Cada prueba se convirtió en una pequeña batalla. ¿Resistirá? ¿El proyecto está vivo? ¿Colapsará? Debe comenzar de nuevo. A veces las cuchillas se rompían contra las paredes, cayendo en pedazos, casi hiriendo a la gente. A veces, los modelos simplemente se derritieron por sobrecalentamiento. Pero todo esto solo reforzó la sensación de que el dispositivo, si se puede construir, no se parecerá a ningún avión creado por el hombre. A finales de otoño, el proyecto entró en una fase en la que los dibujos se hicieron tan bien pensados que era posible comenzar a trabajar en un prototipo completo. Pero casi no quedaba tiempo. Los aliados se adentraban cada vez más en el interior del país, y cada nuevo día traía noticias de pérdidas de fábricas. La hora en que Triebflügel podría elevarse hacia el cielo se acercaba, pero el frente se acercaba más rápido. Los ingenieros entendieron: si el prototipo no se ensambla en las próximas semanas, nunca despegará, y solo una línea en el informe sobre las armas milagrosas fallidas tomará su lugar. El proyecto Triebflügel avanzaba en contra de cualquier lógica. Todo a su alrededor se derrumbó. Las ciudades, las líneas del frente, las esperanzas, las bases mismas del Tercer Reich.
Pero en las profundidades de los talleres de ingeniería, nacieron cálculos que parecían demasiado audaces incluso para tiempos de paz. En el centro de estos cálculos estaba la idea de un ala giratoria, no como un tornillo, ni un ala convencional, ni un rotor de helicóptero. Era algo híbrido, creado a partir de la desesperación y la ambición. El anillo con 3 palas gigantes tenía que girar a tal velocidad que levanta todo el cuerpo verticalmente, como un poste volador de fuego y metal. En cada paleta, los ingenieros planearon construir un motor a reacción en miniatura, que funciona según el principio de flujo recto. A medida que el aire entraba en la boquilla, se calentaba y se expulsaba hacia afuera, creando un poderoso empuje. Esta decisión fue a la vez genial y loca. No se requería una transmisión centralizada. Las paletas mismas se convirtieron en fuentes independientes de empuje. Pero esto significaba otra cosa. Las cargas increíbles cayeron sobre el piloto. La vibración, los cambios bruscos en los ángulos de ataque, la sensación de rotación alrededor de su propio eje. Todo esto podría incapacitar fácilmente a una persona, mucho antes de que el dispositivo alcanzara el modo de combate. Los ingenieros estaban rascándose la cabeza sobre cómo hacer posible el control de la máquina, al menos teóricamente. Los timones de altura tradicionales, los alerones y la quilla aquí eran casi inútiles. Cuando el ala giraba a una velocidad superior al nivel de respuesta humana, ningún circuito clásico podía proporcionar estabilidad. El proyecto tenía un conjunto especial de boquillas laterales que debían compensar los movimientos no deseados del casco. Pero incluso estas decisiones parecían dudosas. Nadie sabía si el piloto no solo podría despegar, sino también permanecer consciente cuando el mecanismo de 3 palas estuviera a las revoluciones máximas. Especialmente difícil fue la fase de transición. El despegue vertical implicó la rotación de las cuchillas a gran velocidad. Pero cuando el dispositivo ganó altura, tuvo que ser transferido a un vuelo horizontal. Las cuchillas tuvieron que reducir gradualmente las revoluciones, pero aún así, permanecer en movimiento activo para mantener la fuerza de elevación. El piloto tuvo que literalmente pasar el automóvil hacia adelante, convirtiéndolo de un proyectil vertical a una flecha voladora horizontal. Esto requería proporcionar docenas de pequeños mecanismos de estabilización, que en realidad solo podían funcionar al borde del fracaso. Pero la pregunta más aterradora fue la disminución. En teoría, el Triebflügel podría aterrizar verticalmente, al igual que despegó. La rotación de las cuchillas debería haber ralentizado la caída del aparato, convirtiendo la disminución vertical en un aterrizaje controlado. En la práctica, los ingenieros no podían garantizar que el cuerpo resistiera las vibraciones y las cargas que se producen cuando se invierte la transición al modo vertical. El más mínimo error del piloto podría convertir el aparato en un proyectil giratorio, que colapsaría en el suelo, dejando solo un cráter de fuego. Y sin embargo, a pesar de todos estos riesgos, los diseñadores avanzaron. Sentían que cada nuevo paso les abría un campo desconocido de la ciencia. Se hizo evidente que el Triebflügel no era solo un arma. Es una ventana al futuro de la aviación, a un mundo donde los circuitos clásicos se volverán demasiado lentos y limitados. Pero este futuro solo podría llegar si el dispositivo se elevara al cielo, al menos una vez. Los ingenieros entendieron. El tiempo se está agotando rápidamente y el enemigo se está acercando. En cada dibujo, en cada detalle, se escucharon los tics de las mismas horas que contaron las últimas semanas de existencia del proyecto.
a medida que los planos de Triebflügel se convertían en los primeros diseños de madera. Una extraña mezcla de orgullo y ansiedad comenzaba a sentirse en los talleres. La gente miraba un fuselaje cilíndrico alto con 3 palas plegables y no creía que realmente tuviera que volar. El diseño ni siquiera era un prototipo, solo un intento de comprender cuán reales son los cálculos. Pero fue en esta etapa que quedó claro que el proyecto esconde muchos más peligros de los que incluso los ingenieros más cuidadosos habían pensado. El primer descubrimiento preocupante fue la vibración. Cuando las cuchillas se desenrollaron, incluso a las revoluciones mínimas en las pruebas de banco, el cuerpo comenzó a temblar tanto que los pernos de bloqueo se desprendieron de los sujetadores. Al principio, esto se explicó por un ensamblaje de baja calidad o errores en la fabricación de piezas de madera, pero las pruebas repetidas de los elementos metálicos dieron el mismo resultado. Los ingenieros se dieron cuenta. El ala giratoria crea flujos de fuerza que desafían los cálculos simples. Estas cargas actuaron de manera desigual, como si dentro del mecanismo viviera algún ritmo propio que nadie podría haber predicho. La cuestión de la sostenibilidad es aún más grave. Cuando el diseño se instaló en una plataforma aerodinámica, resultó que el casco tiende a inclinarse incluso con un flujo de aire mínimo. La falta de cola y plumaje horizontal convirtió el dispositivo en un péndulo volador. Los ingenieros intentaron compensar esto agregando planos de estabilización en las raíces laterales del ala, pero esto solo empeoró el rendimiento. Cada nuevo experimento dio lugar a la sensación de que Triebflügel se resistía a la idea misma del equilibrio, como si estuviera diseñado para escapar constantemente del control humano. Al mismo tiempo, surgió un problema inesperado: la temperatura. Los motores integrados en las palas tenían que funcionar en modos extremos, pero los cálculos mostraron que con una rotación prolongada, la temperatura en la raíz de las cuchillas aumentará a un nivel en el que el metal pierde fuerza. Los intentos de crear un sistema de enfriamiento mejorado llevaron a un aumento de masa. Y el aumento de masa a una carga aún mayor en el conjunto giratorio. Resultó un círculo vicioso en el que cualquier solución arrastraba otro nudo de problemas. Pero lo más desagradable se encontró en las pruebas de banco finales. Cuando los ingenieros encendieron por primera vez las cuchillas en las revoluciones que se acercaban al modo de combate, todo el stand comenzó a chirriar, como si se quejara a la gente de un desastre inminente. Después de unos segundos de rotación, quedó claro que si continuaba la prueba durante al menos un minuto adicional, el mecanismo colapsaría directamente en el taller. No era solo una vibración, era una resonancia, pesada, amenazadora, como el rugido de un depredador que estaba a punto de salir de la cadena. La prueba se detuvo en el último momento, cuando los montajes aún no habían tenido tiempo de romperse. Los ingenieros miraron sin ocultar el miedo. Por primera vez, vieron con sus propios ojos lo que los cálculos más cuidadosos advirtieron. Si esta máquina alguna vez funciona a plena potencia, un paso en falso del piloto puede convertirla en un arma giratoria de autodestrucción. Pero a pesar de estas conclusiones aterradoras, una nueva orden llegó desde arriba: continuar trabajando. Se acabó el tiempo. Las ciudades fueron amenazadas con bombardeos. El frente se derrumbó. Y ahora el Triebflügel, por peligroso que fuera, era visto como un arma de esperanza desesperada. Mientras los ingenieros luchaban contra las vibraciones y las resonancias, se les ocurrió una nueva pregunta, mucho más aterradora. ¿Podría el hombre operar esta máquina?
Los modelos teóricos mostraron que el piloto estaría sujeto a tales sobrecargas, que incluso los pilotos más entrenados de la Luftwaffe no podían soportar. Cada intento de elevar el dispositivo al modo vertical significaría la rotación de toda la estructura alrededor de su propio eje, aunque a cámara lenta por el cuerpo, pero aún tangible. Los ojos del piloto literalmente se hundirían en los anillos de sobredosis, impidiendo la orientación en el espacio. Los psicofisiólogos involucrados en el proyecto realizaron pruebas en centrifugadoras, tratando de imaginar lo que le espera al piloto de Triebflügel. Ya en los primeros minutos de las pruebas, los voluntarios perdieron la orientación a velocidades de rotación mucho más bajas de lo planeado para el dispositivo. Los pilotos se quejaron de la desaparición del horizonte, la pérdida de equilibrio y la desorientación más fuerte, que podría llevar a la muerte en cualquier etapa del vuelo. Incluso los ases más experimentados que volaron en autos a reacción admitieron: no podrían mantenerse conscientes durante la transición de Triebflügel al modo horizontal. El control del aparato también parecía una tarea insoluble. El piloto necesitaba controlar simultáneamente la altura, el ángulo de inclinación del casco y la velocidad de rotación de las cuchillas. Cualquier desviación podría causar un balanceo instantáneo. Y el rollo es una pérdida de estabilidad, seguida de un sacacorchos incontrolable. Además, debido a la falta de alas, el dispositivo se comportó en el aire de manera diferente a cualquier avión. El piloto no podía simplemente sentir el automóvil, tendría que confiar completamente en instrumentos que ni siquiera existían en su forma terminada. Incluso la cabina era una trampa potencial. Para proteger al piloto de las vibraciones, los ingenieros lo diseñaron como una cápsula con un revestimiento reforzado. Pero el refuerzo aumentó la masa, lo que empeoró el rendimiento. Tuvimos que buscar un compromiso y, por lo tanto, soportar el hecho de que la cabina no podrá compensar completamente las vibraciones. El piloto sentiría cada movimiento del aparato, cada tirón de las palas, cada empuje de rotación. Un vuelo prolongado podría causar daños en la audición, la visión y el equilibrio interno. Un miedo especial inspiró el aterrizaje. En teoría, el piloto debería haber extinguido la velocidad de rotación de las palas, alinear el dispositivo y bajarlo al suelo verticalmente, como un helicóptero. Pero al menor error, el automóvil podría volcarse o colapsar desde una altura. Los modelos mostraron: la desaceleración de la rotación causa fluctuaciones bruscas del cuerpo, que se amplifican a baja velocidad. Los pilotos estuvieron de acuerdo. Si el dispositivo realmente hubiera llegado a las pruebas, la mayoría se habría negado a abordarlo voluntariamente. A pesar de todos estos peligros, el proyecto no se cerró. Durante los meses desesperados de la guerra, la gente se aferraba a cada oportunidad de obtener una ventaja en el aire. Incluso, si esta ventaja era tan frágil que podría romperse en pedazos en la primera prueba. Los pilotos que participaron en las consultas admitieron: el auto asusta. Parece algo vivo, como un depredador giratorio que no tolera la debilidad. Y sin embargo, algunos de ellos dijeron que estaban listos para intentarlo. En esos meses, el miedo se había convertido durante mucho tiempo en parte de su trabajo, y tratar de tomar el control de una máquina imposible parecía una cuestión de honor. Mientras los ingenieros intentaban controlar las vibraciones y encontrar la manera de dejar al piloto consciente, la guerra se acercaba sin piedad a las puertas de las fábricas de aviones. Todos los días traía noticias de ciudades perdidas, aeródromos destruidos y rutas de transporte
que desaparecían. Y cuando el próximo taller se derrumbó bajo el impacto de las bombas aliadas, los diseñadores entendieron: cada vez hay menos tiempo. El Triebflügel, por peligroso que fuera para el propio piloto, se convirtió en la única máquina que podía ocultarse de la aviación y elevarse en el aire, literalmente, desde el campo o el patio de la fábrica. Es por eso que el alto mando consideró el proyecto no como un experimento, sino como una necesidad urgente. Los informes enfatizaron: el automóvil no requiere una banda. Puede despegar en condiciones de destrucción completa de la infraestructura. Y sus motores a reacción le permiten atacar a los bombarderos casi sin correr. En el papel, todo parecía tentador. Pero de hecho, cada nuevo paso adelante abrió nuevos fracasos. Para construir un prototipo completo, se necesitaban materiales y, sobre todo, aleaciones ligeras. Pero casi no quedan aleaciones ligeras. Todo lo que se pudo encontrar fue la reparación de los Me-962 y la creación de los últimos Volksjäger. Cuando los ingenieros recibieron la orden de acelerar el trabajo, se vieron obligados a buscar soluciones alternativas. Las piezas de acero fueron reemplazadas por estructuras livianas de lo que aún quedaba en los almacenes. Tuvimos que usar materiales compuestos no estándar, materiales de madera e incluso elementos reciclados de otros aviones. Esto no solo degradó el rendimiento, sino que también hizo que cada nodo fuera impredecible. Ningún ingeniero podría garantizar que el casco resistiera las pruebas, y las cuchillas no comenzarían a colapsar bajo carga incluso antes del despegue. La situación se vio agravada por constantes interrupciones en la electrónica y los dispositivos. Triebflügel requería sistemas inusuales de guía, estabilización y control de la rotación de las cuchillas. Pero las fábricas de instrumentos fueron destruidas o evacuadas. Las versiones simplificadas fueron reemplazadas, a veces literalmente ensambladas a mano. Los pilotos que se familiarizaron con el diseño temprano de la cabina admitieron: con tal panel de instrumentos, es imposible conducir el dispositivo. Todo parecía un conjunto de escalas, flechas y bombillas dispares que ni siquiera podían proporcionar una seguridad mínima. La fatiga creció en los talleres, pero con ella la terquedad. La gente trabajaba 12 y a veces 16 horas seguidas. Por la noche, cuando los bombarderos volvieron a aparecer sobre la ciudad, los ingenieros no se dispersaron. Continuaron dibujando, contando y fortaleciendo las estructuras. En esos momentos, quedó claro: el proyecto Triebflügel se convirtió para ellos en algo más que solo otra arma. Se convirtió en un desafío para el mundo que se derrumbaba a su alrededor. Si el auto despega, demostrarán que incluso en las condiciones más oscuras se puede crear algo increíble. Pero la guerra no dio aplazamientos. En los días de diciembre, cuando el frente rodaba cada vez más cerca, se emitió una orden sobre la planta: acelerar el ensamblaje del cuerpo de demostración, incluso si este casco nunca se levantara en el aire. Debería haber demostrado que Alemania todavía es capaz de un avance tecnológico. Y los ingenieros comenzaron a construir un aparato que era más un símbolo que un arma. Su fuselaje estaba erguido en un hangar rodeado de bosques. Lo miraron con ansiedad y admiración. Era alto, extraño, como si viniera de otro tiempo. Y en ese momento todos entendieron: si el destino da al menos unas pocas semanas, el proyecto puede llegar a las pruebas. Pero si no, Triebflügel seguirá siendo una sombra gigante de un posible futuro enterrado bajo los escombros del Tercer Reich. Cuando el primer cuerpo completo de Triebflügel finalmente se enderezó en el hangar
y las cuchillas se elevaron al techo. Los diseñadores se quedaron en silencio. Frente a ellos se alzaba un coche que no tenía igual. No se parecía ni a un avión, ni a un cohete, ni a un helicóptero. Más bien, a un ídolo hecho por el hombre que fue colocado verticalmente en espera de un ritual desconocido. Los ingenieros caminaron alrededor de él, tocando el metal con las palmas de las manos, como si trataran de asegurarse de que esta extraña construcción fuera realmente real. Pero aunque el cuerpo estaba casi listo, todos entendieron que había demasiados problemas sin resolver por delante. La tarea principal era verificar si el dispositivo podía soportar una carga real. Esto requirió una serie de pruebas de palas fijadas en un fuselaje completo. Pero el tiempo para tales experimentos simplemente no existía. Las fuerzas aliadas ya se estaban acercando a las ciudades donde se estaba reuniendo. Cada día podría ser el último. Por lo tanto, los ingenieros tomaron una decisión desesperada: acelerar el ensamblaje del anillo giratorio y preparar el dispositivo para posibles pruebas estáticas directamente en el hangar. Ya no se trataba de un despegue completo. Necesitaban al menos ver cómo se comportaría el automóvil con una mayor carga. El trabajo se llevó a cabo por la noche, al sonido de explosiones distantes. Las cuchillas se reforzaron con bridas adicionales. Las carcasas se fijaron a mano y algunos nodos se ajustaron literalmente con un archivo. Ahora nadie piensa en la perfección. El objetivo era tener tiempo para realizar al menos una prueba antes de que el frente colapsara definitivamente. Pero fue en esta desesperación que nació una extraña esperanza. Si el dispositivo se mantiene en el stand, si su vibración no destruye el hangar, entonces será posible hablar de pasos adicionales. Mínimo, pero real. Sin embargo, el destino ordenó lo contrario. En la víspera de la prueba programada, un oficial irrumpió en el taller, dando la orden de abandonar el edificio de inmediato. Las unidades aliadas se acercaron demasiado. La fábrica ya no podía ser retenida. Los ingenieros se pararon frente a su creación, alta, sombría, aún muda. Nunca tuvo la oportunidad de despegar. Algunos trabajadores sugirieron destruir el aparato para que no cayera en manos del enemigo, pero el tiempo era demasiado limitado. Como resultado, se decidió dejar el automóvil en el lugar, apagar sus sistemas y abandonar el hangar. A la mañana siguiente, las fuerzas aliadas entraron en la ciudad. Descubrieron una estructura vertical, que primero se confundió con un cohete experimental. Solo más tarde, los expertos se dieron cuenta de que este era un dispositivo de despegue vertical, creado de acuerdo con su esquema inusual. Los ingenieros estadounidenses caminaron alrededor del casco, miraron en la cabina, levantaron los restos de los planos. Se sorprendieron de todo, desde la forma en que se montaban las palas hasta las mini turbinas a reacción en el interior. En los informes, escribieron directamente que la máquina, con todos sus defectos, estaba adelantada a los tiempos y abrió el camino a tecnologías que se desarrollarán durante décadas. Así terminó la historia de Triebflügel, sin pruebas ensordecedoras, sin vuelos, sin operaciones de combate. No se levantó en el aire y no dejó rastro en la crónica de las batallas aéreas. Pero dejó otra cosa: la comprensión de que la fantasía humana es capaz de dar lugar a ideas que van más allá de la era. En la ciencia pacífica, tales proyectos serían la base para los experimentos del futuro. En la guerra, no fueron más que una sombra de lo que podría ser una revolución. Hoy en día, los dibujos restantes, modelos y fragmentos de la estructura se encuentran en los archivos,
donde los expertos los estudian como evidencia única de un intento de crear un dispositivo que se adelantó a su tiempo. Muchos ingenieros admiten, si el proyecto tuviera al menos unos meses, podría haber despegado. Es posible, pero no necesariamente. Triebflügel era una combinación de genio y locura, un puente frágil entre la ficción y la realidad. Y cuando este puente se derrumbó bajo el peso de la guerra, solo dejó una pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiera despegado?